Y vamos a dar paso a la última charla. Además de este seminario, queremos invitar a Arturo Orellana, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien va a dictar la charla Desafíos para la calidad de vida urbana en contextos de metropolización emergente a escala regional. Así que le damos la bienvenida y lo recibimos con un aplauso. ¿Funciona esto? Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional por la invitación. Veo muchas caras conocidas de los gobiernos regionales, me ha tocado trabajar, tener de contraparte y por lo tanto sé que aquí hay mucho interés por estos temas y solamente estoy un poco preocupado porque después de esta charla inspiradora de Oriol Estela, yo los voy a deprimir, derechamente los voy a deprimir. Porque creo que tenemos que hacernos cargo de los desafíos y de verdad. Escuchaba a Verónica Martínez, con la cual trabajamos el desarrollo de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, lleva 6 años, todavía 6, va a cumplir 7, y que todavía no se aprueba el reglamento, digamos. Entonces uno dice, en realidad, ¿cuánto nos importa? Y con todo respeto, no sé si le va a importar mucho, al próximo gobierno tampoco. Dicho eso, igual creo que hay cosas interesantes que empecemos a conversar. Lo primero es, voy a tratar de sacar la parte académica que tengo, ¿qué son las áreas metropolitanas? Y bien, un poco lo decía Oriol, la metropolización es un proceso, pero he tenido distintas aproximaciones. Hay aproximaciones que nos hablan que es un espacio de flujo, que es la ciudad difusa, que es un escenario que además compromete la urbanización regional. Ahí hay autores que han sido referencias importantes, al menos en mi formación. No se puede entender como entidades fijas, así van mutando, van cambiando, tienen una combinación entre ciudad difusa y ciudad compacta. Son, como bien se decía, un sistema urbano policéntrico algunas veces. Y también, como decía el gran Carlos de Mato, están en metamorfosis. Hay transformaciones profundas de la era de la financiarización, de la especulación, de una serie de problemas que también Oriol tocaba, que tienen que ver con la migración, con el envejecimiento, que tienen que ver con el cambio climático, y que en el fondo nos cuesta o nos hace difícil hoy día justamente abordar estos desafíos. Y en ese sentido, recurrí a la inteligencia artificial, dije, bueno, ¿por qué no nos quedamos con una definición? Bueno, esta es la definición que sacó inteligencia artificial, que me pareció bastante buena, mejor que la que hubiera hecho yo, digamos. Dice, un área metropolitana es una configuración territorial compleja, que trasciende los límites administrativos tradicionales, caracterizada por la expansión urbana policéntrica y la integración funcional de múltiples núcleos. Constituye una red de flujos económicos, sociales y tecnológicos que articula espacios dispersos en torno a una ciudad central, generando una ciudad difusa, como decía Indovina, y una región urbana, como decía Eduardo Soya. En el contexto de la globalización, que lo marcaba profesores de Mato, su dinámica corresponde a procesos de metropolización que implican movilidad intensa, interdependencia entre escalas locales y globales y gobernanza multinivel para gestionar cohesión territorial y sostenibilidad, como dice Oriol Nelo. Dicho eso, si nos ponemos en ese contexto, la pregunta es, ¿tenemos ciudades de ese tipo? Claro que tenemos. Tenemos 3 que ya en los años 60, los instrumentos de planificación normativa de Santiago, Concepción y Valparaíso lo reconocían. Reconocían que había una expresión metropolitana que requería planificarse. Nunca se resolvió el problema de gobierno ni de gobernanza hasta el día de hoy, pero hemos tenido una conciencia clara en materia de instrumentos de planificación sobre esta materia. No obstante, hoy día tenemos un desafío adicional, que son las metrópolis emergentes. Creamos una ley, pero no tenemos respuesta a esa ley. Si bien se creó la idea de que el gobierno regional asumiera el tema a través de un departamento de área metropolitana, hay una ley, la 21.074, lo cierto es que el tema de las ciudades intermedias que están metropolizándose es un fenómeno relativamente nuevo, desde el punto de vista de la comprensión nuestra respecto a este proceso, ¿ya? Y de alguna manera, porque tiene una serie de cosas, hay una serie de autores que lo señalan, incluso documentos oficiales, que se trata de una expansión urbana no planificada, que se extiende, como bien se decía, a zonas rurales y periurbanas, a veces a través de una forma de urbanización cerrada, que es la moda de ahora, no solamente por seguridad, es decir, queremos vivir
como vivimos en la ciudad, pero en un área rural, ¿ya? Cerrado, y ojalá que los vecinos se parezcan todos a mí y mis hijos también, vayan al mismo colegio, digamos, y por lo tanto, pero ajeno y no conectado con las pequeñas localidades rurales. Es decir, no hay una convivencia, no es que uno se vaya a vivir al pueblo, como yo me acuerdo de los primeros, yo estudié por ahí los años, a comienzos del 2000 en Barcelona, y uno iba a los pueblos, la gente se iba a vivir al pueblo. Aquí no se van a vivir al pueblo, aquí se van a ir a un condominio cerrado donde en otrora era un área rural, ¿ya? Y esto es bien importante porque es una forma de urbanización que no es ciudad, ¿ya? Es otra cosa, eso no es la ciudad, ¿ya? Y por lo tanto cambia la morfología urbana, hay una afectación de las identidades territoriales importante y también, digamos, muchas veces eso como que de alguna manera le traslada a la misma ciudad capital una serie de problemas. Los Andes, una vez el alcalde de Los Andes me decía, todos los servicios de Calle Larga, que es una comuna periférica rural que se ha urbanizado, los tenemos que cubrir nosotros. Salud, educación, comercio, tenemos congestión y más encima tenemos comercio informal derivado del crecimiento urbano fuera de nuestro municipio. Entonces, y por lo tanto hay un proceso incipiente ahí de metropolización que hay que abordar. Entonces el tema de la ciudad intermedia como metropolización emergente es además un fenómeno que se adiciona a problemas que si no fuimos capaces de resolver el problema metropolitano de Santiago, Valparaíso, Concepción hasta la fecha, ahora tenemos un problema que una ley, que la 21074, dice que prácticamente tenemos 7 áreas metropolitanas más. Y yo quiero poner el foco en eso en esta presentación, porque esta es la ley que tenemos, ¿ya? Una ley, un esfuerzo interesante, importante. Yo particularmente no lo comparto, y no porque esté la subdere acá, y capaz que no me invite más, pero yo nunca he compartido esta ley. Creo que este es un error, ¿ya? Creo que a mí me gusta el modelo de agencia, y quiero rescatarlo en la presentación. Yo creo más en el modelo de agencia, y voy a explicar a partir de los argumentos que voy a dar por qué creo más en el modelo de agencia. Para aproximarme metodológicamente, voy a recurrir a las cosas más simples. ¿Qué pasa con el problema de la metropolización desde el punto de vista de la evolución de la planificación de los instrumentos? Porque podemos hablar mucho de planes estratégicos, etcétera, pero en realidad aquí lo que ha primado es la planificación normativa, regulatoria, tal como se señala. Eso es lo que prima. Y sobre ese contexto es lo que hemos hecho las ciudades que tenemos, y las que no tenemos también se explican por eso, ¿ya? Y por lo tanto yo quiero solamente mostrar algunas evoluciones importantes. Y lo voy a usar usando un indicador propio, ¿ya? Yo sé que van a decir, el índice de calidad de vida urbana, otra vez con la cantinela. Bueno, nosotros hace 15 años hacemos un índice de calidad de vida urbana para poder ver en 6 dimensiones la comparación una comparación relativa entre municipios, en este caso nuestras comunas. Y esto se hace en 99 comunas, solamente recordar, se hace en 6 dimensiones y expresa 6 variables. Esto nos permite establecer justamente cuáles son los desequilibrios o, entre comillas, las injusticias que hoy día emergen como un desafío metropolitano. Y lo que hacemos, musicalmente, es establecer una comparación. Nosotros no comparamos con ningún país, ninguna ciudad del mundo, sino decimos, mira, aquí tenemos tantos municipios y queremos comparar. Hay un informe que se puede bajar, está toda la metodología y todo, solamente voy muy rápido. ¿Qué es lo que medimos? Medimos cosas. Hicimos un esfuerzo enorme este año del ICBU 2024, que se mide con un año de rezago, de ver temas. Por ejemplo, en temas de conectividad vimos costo del transporte, tiempos de viaje, siniestros en la vialidad, tasas de temas relacionados con la vivienda, como porcentaje de campamento, áreas verdes, metros construidos de equipamiento de comercio y servicio. Está todo el tema de informalidad, temas nuevos, la tasa de ocupación informal, el tema de la participación de la mujer en los escalones directivos, por ejemplo, temas relacionados con el ambiente de negocio, temas relacionados con la salud y medio ambiente y temas relacionados con las condiciones socioculturales. Entendemos que estas 6 dimensiones son las que nos pueden explicar más o menos cuáles son las ventajas o desventajas de vivir en una comuna respecto a la otra en un área metropolitana consolidada, como Valparaíso, Santiago y Concepción, y una emergente como Talca, Maule, La Serena, Coquimbo, Iquique, Alto Hospicio, Puerto Montt, Puerto Vara, Chillán, Chillán Viejo, entre otras. Pero aquí hay un primer tema que creo que a veces se aborda poco y que a nosotros, con el profesor Ricardo Truffello, nos ha ido preocupando. Nosotros no tenemos una morfología del sistema urbano metropolitano o de metropolización similar. A veces la metropolización se puede dar en 2 ciudades que tienen igual tamaño
igual peso relativo. Pero a veces, básicamente, la ciudad grande se come la ciudad chica, ¿ya? Y se la come completamente. Es decir, nosotros hicimos un estudio del área metropolitana en Biobío, lo veíamos con algunos colegas. Resulta que Mulchen no tenía centros de educación secundaria, perdón, de técnica. Entonces la gente iba a estudiar a Los Ángeles, que son casi 200.000 habitantes, y Mulchen está a 20 minutos. Bueno, los jóvenes que estudiaban después de las 9 de la noche, no había transporte público para irse a Mulchen. Entonces tenían que quedarse en un hospedaje. Y eso es, y resulta porque todas las ciudades pequeñas alrededor de Los Ángeles, que no está reconocida dentro de una potencial área metropolitana, dependen de Los Ángeles. Y eso le pasa en Chillán, debe pasar en Talca, debe pasar en Puerto Montt y en otras. Entonces, lo interesante es primero entender de que nosotros alguna vez nos atrevimos a hacer esto, que está en el documento del MIMBU, a definir que hay sistemas urbanos metropolitanos que son diferentes. Algunos es una gran ciudad que se ha ido expandiendo y se empieza a comer la otra chiquitita y por lo tanto es parte del mismo tejido de la conurbanización. Pero ojo, a veces es como el caso de Los Ángeles. Aquí está Los Ángeles y una serie de ciudades que están a 10, 15 kilómetros que son dependientes. Entonces tratamos de hacer una clasificación. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando vemos Santiago, obviamente, y Valparaíso y Concepción, hay que ver algunas cosas. Este era Santiago el año 92, para que vean cómo evoluciona. Ha evolucionado... perdón, Valparaíso, perdón. ¿No tiene mar Santiago? No, ese dato no me lo habían dado, digamos. Bueno, perdón, Valparaíso. Fíjense que Valparaíso, el año 92, todavía funcionaba con el Plan Intercomunal de Valparaíso del año 65. Es decir, prácticamente 30 años se fue desarrollando, expandiendo la ciudad con un instrumento que era del año 65. ¿Ya? Esto fue hasta el año 2002. ¿Cuándo se cambió? Ni siquiera se cambió el 2012. El plan intercomunal, que sería como el plan metropolitano regulador, digamos, se cambió el 65, pero fíjense cómo ya había evolucionado y se hace el PREMBAL del 2013. ¿Ya? Y resulta que significa que, pero ¿qué es lo que había acá? Este era un sistema urbano polinuclear. Valparaíso y Viña del Mar prácticamente son dos ciudades del mismo peso relativo. Entonces se construye un sistema de escala metropolitana, digamos, que incluye Quilpué, Villa Alemana y Concón, pero que además evoluciona de la siguiente manera. ¿Cuáles son los resultados de este proceso? Cuando uno mete los indicadores de calidad de vida urbana, empieza a ver que tenemos un área metropolitana absolutamente, digamos, con distintos niveles de calidad de vida. A nivel sintético, que es el índice sintético, claramente Concón, ¿qué es lo que ha pasado? Concón después de la pandemia ya no era solamente la segunda residencia turística, sino era la residencia de las clases altas de Valparaíso y Viña que se fueron a Concón. Hoy día hay colegio en Concón, hay oficinas en Concón y por lo tanto Concón ha ido mejorando sus indicadores. ¿En desmedro de qué? De Valparaíso, que era la capital. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el área metropolitana de Valparaíso y mide otras cosas, por ejemplo, la conectividad y movilidad, obviamente los que viven al interior tienen pésima conectividad, a pesar de que hay el Metroval, que desde el punto de vista de la vivienda de entorno, ¿dónde se puede vivir mejor en términos de la oferta de vivienda, calidad estándar? En Concón. Condiciones laborales. Voy rápido porque son muchas. Ambiente de negocios. ¿Dónde están los negocios? En Concón y en Viña. Es ahí donde se invierte. Y esto es salud y medio ambiente. Un error, temas de salud y medio ambiente. Y condiciones socioculturales. ¿Qué pasa en Concepción? En Concepción, el año 63 se crea el Plan Regulador Intercomunal de Concepción. Y esta era la imagen satelital, digamos, del año 92. Y ahí vamos viendo cómo va evolucionando, todavía con el mismo instrumento. El año 2012 se cambia, se hace el Plan Regulador Metropolitano de Concepción. Y, obviamente, aquí Concepción y Talcahuano, ciudades más o menos del mismo tamaño, también podríamos hablar de un sistema polinuclear compacto, donde incluso hoy día ciudades del interior, me tocó trabajar en la propuesta del plan de imagen objetivo del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, que no ha sido aprobado, pero obviamente hoy día en Florida que era una comuna rural que no era parte del área metropolitana de Concepción, resulta que tiene más de 100 asentamientos urbanos, tipo condominios cerrados, digamos, que
hoy día un municipio rural no los puede servir en transporte, en aseo, porque no tiene los recursos. Y ese es un tema que ya vamos a tocar. Y acá está el resultado. Si te vives en los extremos de Tomé o Lota, obviamente la calidad de vida es menor. ¿Dónde se vive mejor? En Concepción. Y eso se ve en conectividad y movilidad, que es un desastre el tema de conectividad y movilidad en Concepción. Por eso está todo rojo. En vivienda en entorno, sobre todo a los extremos, que ya lo sabemos. Condiciones laborales, que obviamente en toda la zona industrial de San Pedro, Coronel, ahí sí que hay ventaja. Ambiente de negocio, donde se invierte en comercio y servicio, donde están los bancos, el 80% está en Concepción. Y esto es salud y medio ambiente, que también es un tema muy complejo, perdón ahí el nombre, y condiciones socioculturales. ¿Qué pasa con Santiago? Al final mejor. ¿Por qué? ¿Hay un error? No, porque no es parte del área metropolitana de Concepción, Arauco. No es. El área metropolitana de Concepción son 11 municipios y ahora se incorporó en la propuesta Florida, que está al interior, pero Arauco no es parte. De hecho, el área metropolitana de Concepción hoy día sería equivalente a la provincia de Concepción. Arauco no está. Este es el plan regulador metropolitano, digamos, del año 60, el 92, el que estaba vigente. Aquí vemos el crecimiento de Santiago. El 97 se hace una modificación que se llama zonas de desarrollo condicionado para justamente permitir el desarrollo de urbanización en áreas rurales y obviamente dio un proceso de expansión. El 2013 incluso se flexibiliza el límite urbano, ¿ya? Y en el 2006 se amplía el Plan Regulador Metropolitano de Concepción de Santiago, cubre las 52 municipios de la región. Por lo tanto, mañana no vamos a tener PROT, porque no puede tener PROT, porque la ley dice que el PROT, que el Plan Regulador de Ordenamiento Territorial, regula fuera el límite, lo cual que es una cosa impresentable, ¿ya? Porque confundir suelo con territorio ya es un problema, digamos, conceptual. No es lo mismo suelo que territorio. Entonces, este es un sistema urbano mononuclear compacto que básicamente responde a esta modificación. La última modificación se hizo, la modificación 100, que se agregaron 10.000 hectáreas. Ahora, ¿cómo se expresa eso? En la ciudad que tenemos, ciudad segregada, la calidad de vida, como dicen acá, de Plaza Italia para arriba, ¿ya? Alguna en Colina, obviamente, porque ha surgido todo, propuesta de condominio cerrado, en Chicureo, y eso ha posibilitado nuevos desarrollos. Pero eso se expresa en una serie de cosas. En conectividad y movilidad, obviamente que tenemos un problema. La gente que vive en Lo Barnechea se demora menos en llegar al centro que los que viven a la mitad de distancia. Y tiene que ver con las autopistas, con los medios de transporte disponibles, vivienda de entorno, condiciones laborales, ambiente de negocios. Ustedes saben que el 70% del comercio y los servicios están en 3 comunas en Chile. Las Condes, Providencia y Santiago. Y parte, y algo en Vitacura. Salud y medio ambiente. Aquí voy con todo esto. Porque, claro, uno dice, cuando uno hace una combinación, por ejemplo, 2 variables, 2 dimensiones que son importantes, conectividad, movilidad con vivienda. Mientras más estoy más afuera del cuadrante, Lo Barnechea y Las Condes es otro mundo. Vitacura es otro mundo. La mayoría se concentran ahí. ¿Ya? Abajo, aquí están los rangos de nivel de calidad de vida, de bajo a alto en vivienda de entorno. Entonces, cuando uno combina, uno dice, bueno, es otro mundo, evidentemente, lo que ocurre en Santiago. Es otro mundo lo que ocurre también, digamos, en ambiente de negocio. Es otro mundo, que son otras comunas que en materia de condiciones socioculturales, salud y medio ambiente. Aquí voy con esto, de que esta tendencia, esta forma de metropolización que ha marcado el desarrollo de las 3 áreas metropolitanas principales, es una preocupación para mí, para las ciudades intermedias que se están metropolizando, porque se puede repetir el mismo patrón, exactamente el mismo patrón. Y fíjense ustedes que esto no es un tema menor, porque esta tabla, que no la voy a explicar rápidamente, resulta que, si ustedes se fijan, claro, en el caso de Iquique y Alto Hospicio representan, hoy día el 92 representan el 98%. Hoy día el 90% de la población vive en áreas metropolitanas. Esto va a ver la importancia. Pero mírense lo que pasaba con La Serena y Coquimbo. Pasó de 44 a 61. Rancagua a Machalí de 30 a 32. Talca de 16 a 26. Es decir,
hay un proceso, además de crecimiento demográfico en torno al área metropolitana, potente, pero también de expansión. Entonces, ocurren las cosas. Según estudios del profesor Shlomo Ángel, que vino, lo invitamos acá, que ha estudiado más de 200 ciudades en el mundo, se supone que lo razonable es que las tasas de crecimiento de población sean más o menos equivalentes y ojalá mayores que la tasa de crecimiento urbano, porque eso habla de ciudades más compactas, más cerca de los servicios. En Chile tenemos entre 1,7 y 2 puntos, es decir, duplicamos la tasa de urbanización fuera de los límites urbanos respecto a la tasa de crecimiento demográfico. Y ese es un problema serio, porque además lo hacemos sin comercio, sin servicio, sin equipamiento, entonces eso evidentemente es además altamente ineficiente. Esto se los voy a dejar. Fíjense, entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los problemas? Bueno, esto era el año 92. Ustedes sabían que en el 92 no existía Alto Hospicio, ¿no? No existía. Para que sepa, el colega de Catalán, el Alto Hospicio estaba acá. Estaba acá. Es decir, era un pequeño asentamiento, una localidad, un villorrio, como diríamos acá, y de repente se le acabó el suelo a Iquique, que es la parte costera. Entonces no hay nada mejor de mandar a la gente a vivir al cerro, con viviendas sociales. Y empezó a pasar esto. Los crecimientos. Entonces hoy día, prácticamente casi Alto Hospicio ya está alcanzando, digamos, la población de Iquique. Pero ¿cuál es el problema? Que en Alto Hospicio, que es la parte de arriba, donde dice 142.000, son 90% son viviendas sociales. Entonces es una comuna con una serie de indicadores muy malos desde el punto de vista de la calidad de vida. Fíjense lo que pasó con La Serena y Coquimbo. La Serena y Coquimbo, evidentemente, ha tenido un crecimiento más igual importante, se ha ido expandiendo, pero obviamente, de alguna manera, ahí están los planes reguladores comunales que han habido cambio, y se trata de un sistema urbano polinuclear compacto. También, eso lo vamos a ver después con respecto a la calidad de vida. Y esto lo ha pasado en Rancagua y Machalí. Esto fue el crecimiento, fíjense cómo va creciendo allá Machalí, y hoy día prácticamente están casi conurbados. Pero este es un sistema distinto. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que en el fondo, nuestros desafíos no pueden ser sobre una misma estrategia. Son estrategias distintas porque son configuraciones territoriales de sistemas urbanos distintos con problemáticas distintas. Probablemente se compara, acá están los colegas de Puerto Montt y Puerto Vara, el mayor estándar está en Puerto Vara, a pesar de ser más pequeño, ¿ya? Pero eso no ocurre, y entre Machalí y Rancagua también es Machalí respecto a Rancagua. Pero cuando te vas con Talcahuano, la realidad es un poquito distinta, y ni hablar de Iquique Alto Hospicio, que se los acaba de mostrar, digamos. Entonces, tenemos realidades y por lo tanto tenemos que pensar en estrategias distintas. Este es el caso de Talcahuano. Ahí están los datos. Todo esto va a estar compartido. Tienes que hacer un depósito previo. No, es una broma, digo. Y Chillán y Chambiejo, que también, aquí está Chillán y Chambiejo, que también han ido expandiéndose y también van configurando, y también cómo han evolucionado los PRC, básicamente los instrumentos, para que vean en qué medida el nivel de desactualización que se tiene respecto a los instrumentos de planificación normativa. Es cierto que los planes estratégicos creo que es una apuesta importante que hay que hacer. Por eso decía, nosotros estamos como en la pirámide de Maslow, las necesidades básicas todavía para poder llegar a lo que hoy día está haciendo Barcelona. Pero los planes estratégicos, como dijo alguna vez, de conocer Albert Serratosa, decía, los planes estratégicos, eso lo decía al principio en los años 2000, un gran ingeniero de camino, que fue profesor mío, decía que los planes estratégicos eran como la carta de los reyes, ¿eh? Era como de buenos deseos, porque si no tenía financiamiento daba lo mismo, digamos. Pero eso es un tema que también es importante aclarar sobre eso. Bueno, y este es Temuco Padre Las Casas, para no aburrirlos más. Ahí también uno ve la evolución. Y miren los instrumentos. El instrumento de Padre Las Casas del plan regular es del año 83. Y Temuco es del año 2010. Es decir, el nivel de desactualización es uno de los grandes temas que tenemos. Y, por último, Puerto Montt, Puerto Vara, ahí está, que están a cierta distancia. ¿Qué es eso? La vergüenza del gobierno de los lagos, no digo de los profesionales que están aquí, los Alerce. ¿Cuánta gente viene a los Alerce, colega? 70.000 personas. Bueno, es la mitad de Alto Hospicio. Ah, no, sí, pues, sí. Del gobierno, claro.
Compartida, como dice, siempre la responsabilidad es compartida. Pero nadie quiere que a algunos se le ocurrió que fuera comuna, lo cual sería el desastre más grande todavía, peor todavía. Sí. Sí. La colega Serrano, sí, la colega Serrano se equivocó rotundamente con Alto Hospicio. Hay que decirlo cuando era directora de la Subdere. Esa fue una idea de ella. No está presente, ¿no? No está bien. Y bueno, y esto es un poco para mostrar también, fíjense, Puerto Vara actualizó recientemente el plan regulador, pero el de Puerto Montt es del 2009. Entonces, quiero decir con todo este tipo de cosas que esto se expresa en diferencias importantes. Aquí están los niveles. Cuando uno compara, obviamente, Iquique Alto Hospicio, el color más azul da mejores estándares en las distintas dimensiones y claramente, fíjense, Alto Hospicio son todas grises, oscuros. Es decir, en todas las dimensiones, Alto Hospicio. Entonces, es una comuna, no es que Iquique esté tan bien, pero está relativamente mejor. En el caso de Machalí es distinto porque Rancagua igual tiene algunos estándares positivos, pero obviamente Machalí, porque Machalí también ha emigrado toda la población de alto ingreso, mineras, etcétera. Incluso algunas trabajan en Santiago. Y uno puede comparar el caso de Talcamaule, Chillán Viejo, Temuco Padre de las Casas, Puerto Montt, Puerto Vara. De alguna manera lo que quiero mostrar es que los procesos de metromovilización que se están generando en emergentes, digamos, en ciudades intermedias, de alguna manera se han hecho básicamente con instrumentos desactualizados, digamos, con políticas que de alguna manera más bien han sido impuestas por el desarrollo del mercado y que de alguna manera han ido generando desequilibrio en términos de los estándares de calidad de vida y que son parte de los desafíos que tenemos. De ese punto de vista, uno lo puede ver acá, aquí están todas las ciudades, digamos, o las comunas o municipios que son parte de las ciudades intermedias, que están dentro de un proceso de metropolización emergente, que también tiene alcance regional porque, ojo, en algunas veces 2/3 de la población vive en esa área metropolitana. Por tanto, como bien señalaba en un momento Oriol, uno no puede pensar que la metrópoli solamente tiene la escala que limita la funcionalidad, sino que a veces esa metrópoli es parte de un tejido mayor de un sistema urbano de escala regional o de comunidad autonómica y por lo tanto tiene que también ser planificada esa metrópoli desde esa perspectiva. Y esto se puede ver, esto solamente les dejo estas gráficas que muestran un poco cuando se combinan. Claro, el caso de Machalí, por ejemplo, siendo una comuna secundaria en el sentido que la capital es Rancagua, tiene estándares desde el punto de vista de condiciones socioculturales, salud, medio ambiente, o de condiciones laborales y ambiente negocio, o del punto de vista incluso, digamos, de vivienda mucho mejor que la misma Rancagua. Cerrando esto, como va a ir cerrando, yo quiero cerrar con un par de comentarios, lo hice bien rápido, pero básicamente me interesa más el diálogo y que también invito a Oriol a complementar, es que yo decía que nosotros tenemos necesidades básicas, como la pirámide de Maslow. Nosotros todavía pensar en Barcelona o lo que está haciendo Barcelona es inspirador, por supuesto que lo es, pero tenemos que resolver cosas anteriores. Primero, no podemos ni siquiera pensar en áreas metropolitanas sostenibles, justas, igualitarias, sin primero resolver un problema clave, que es el sistema de financiamiento municipal, que es un desastre. Es un desastre. El sistema de financiamiento municipal le subsidia la calidad de vida a los que viven en Vitacura, Las Condes, etcétera, porque no están obligados, ¿cómo se llama? Recaudan por las patentes municipales, por los permisos de edificación, incluso por la publicidad. Y esos recursos, y no tienen obligación el municipio de tener plantas de tratamiento de agua servida, ni los paraderos de buses, ni tener cárceles, ni tener industrias contaminantes. Entonces la pregunta es, ¿dónde localizamos aquellas cosas que igual que necesitamos, los llamados NIMBY? ¿Dónde? Las comunas que no tienen dónde sacar dinero y que están disponibles a sacrificar, ser zonas de sacrificio para poder tener, ojalá, un ingreso municipal, que a veces ni siquiera es tanto, ¿ya? Entonces la pregunta es, si ese sistema de financiamiento es así, hace que, por ejemplo, comunas con Vitacura dependan 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del FNDR. 2%. En el caso de La Pintana depende el 95% del Fondo Nacional. Entonces, y esa realidad no equilibra, porque el presupuesto per cápita, por ejemplo, que tiene una comuna como Las Condes de Providencia, supera el $1.000.000 al año. Es decir, estamos hablando $1.000.
Y resulta que en el caso de La Pintana son 120.000 pesos. Y más encima atender a una población que tiene unas condiciones sociales menores. Entonces, hay un sistema de financiamiento que, mientras no se resuelva esto, la famosa ley de renta, no tenemos nada que hacer. Es muy poco lo que podemos hacer. Segundo, yo creo más en el modelo de agencia que el modelo que hoy día se está planteando de que los gobiernos regionales se hagan cargo del área metropolitana. Probablemente voy a morir con esa ilusión, que no va a cambiar, pero creo que, sobre todo porque aquí hay que darle un espacio a los privados. Yo sé que a algunos le da como alergia, pero sin los privados no vamos a sacar adelante el área metropolitana porque este es un país hecho sobre un modelo económico donde los que invierten son los privados. Por lo tanto, si no creamos un modelo de agencia, como la experiencia de Barcelona, la de Medellín, la de Curitiba, donde los privados tengan algo que decir, no tenemos ninguna posibilidad. Y creo que es lo necesario porque una agencia, y hay que institucionalizarla. Había un exministro que decía que ocupó varios cargos, Sergio Galilea decía, mira, cuando el Estado, amigo, decía, cuando el Estado no quiere resolver algo, pone una mesa de coordinación. Eso es lo que decía. ¿Sí? Cuando algo quiere resolver, hace una mesa de coordinación. Es decir, la coordinación no es suficiente. Hay que institucionalizar agencias. ¿Y por qué? Porque las agencias trascienden a los gobiernos de turno. No podemos pensar prospectivamente con gobiernos de 4 años que no son reelegidos a nivel nacional y con 50% de los empleos, digamos, a honorario, ¿ya? O a contrata. No se pueden sostener equipos profesionales en el tiempo, no se puede dar estabilidad a la perspectiva de prospectar, digamos, el trabajo. Por lo tanto, si no tenemos un modelo de agencia, vamos a depender del gobierno de turno, que le guste más, le guste menos, el tema que nosotros tenemos que atender. Y además porque los grandes problemas que yo he expresado acá son estructurales, son políticas de mediano y largo plazo. Aquí ya sabemos, ustedes que trabajan en los gobiernos regionales, lo que se demora la aprobación de la pavimentación del camino entre A y B, ¿ya? 4 años entre el diseño, el prediseño. Entonces, no podemos depender la metropolización de un modelo que dependa de los gobiernos de turno. Se necesita una política de actualización sistemática e integrada de los diversos instrumentos de planificación. Esto es urgente. Yo sé que hay que tener plan estratégico, pero el problema normativo es un problema. Hoy día nos está pegando fuerte. Nosotros hicimos un estudio para Los Ángeles, que lo vuelvo a recordar. Se había establecido en el plan regulador anterior, comunal, un límite urbano. Había 20% del territorio dentro del límite urbano que nunca se construyó. Y había un 50% fuera que sí que se construyó. Entonces, y perdónenme, la famosa artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que lo usa el Servio, digamos, para resolver problemas cuando no tiene precio de suelo barato. Ya, entonces uno dice, si el mismo Estado se dispara a los pies, entonces, ¿de qué sirve una planificación y más encima desactualizada? Además, porque la mayoría de los instrumentos son antiguos, no tienen temas de riesgo, una serie de elementos que hoy día se deben considerar. Necesitamos un sistema de información geoestadística multiescalar e intersectorial donde converjan actores públicos y privados para el diseño e implementación de iniciativas de inversión, regulación y gestión. No puede ser que, perdónenme, para hacer políticas públicas cada uno lo haga con Biblias distintas, con distintas versiones, digamos. Unos tienen unos indicadores, otros tienen otros. No, es que a mí me gustan más los que hago yo. Es que no se trata de eso. Tenemos que tener un sistema integrado. Para eso tenemos un estupendo Instituto Nacional de Estadística. Pero se creó el CIEDU, no porque yo participé. Se creó el SIGBIR, también participé. Nadie lo ocupa. Ojalá que el esfuerzo que está haciendo la CNDT hoy día con Pablo Girón lleve a eso. Un sistema integrado de información geoestadística que sea ocupado por todos, porque si no, cada uno predica, digamos, con Biblias distintas, y eso no va a resultar, no nos va a ayudar a integrar las políticas públicas. Y por último, y esto lo digo no porque estén acá, no soy candidato a nada, no se preocupen, hay que fortalecer las capacidades profesionales y técnicas a escala regional y local, así como generar condiciones de estabilidad laboral para sostener equipos de trabajo en el tiempo. Yo lo dije hace años y lo vuelvo a decir, esto es un desastre. A mí me ha tocado trabajar con estrategias, digamos, y con varios, donde me van cambiando el interlocutor porque cambia el gobierno, ¿ya? Y a veces el cambio es para mejor, pero la mayoría de las veces es peor. Es peor, ¿ya? Y yo creo que ese es un tema fundamental. Estamos hablando de temas que requieren estabilidad, necesitan perspectiva de futuro, y por lo tanto yo sinceramente creo que si no resolvemos estas necesidades básicas, el proceso de metropolización, particularmente en ciudades emergentes, yo lo veo complicado, sino muy pesimista, de forma muy pesimista. Muchas gracias.
Bien, agradecemos a Arturo Orellana y claro, abrimos el espacio para preguntas. Me imagino que también habrá quienes quieran participar luego de esta interesante y entretenida además presentación de Arturo. ¿Quién se va a anotar con alguna pregunta por ahí? Ya, ahí hay una. Sí, muchas gracias por la presentación, Arturo. Me llamó mucho la atención cuando describías estos esquemas de distintos modelos, del policéntrico, con mayor o menor nivel de compacidad. Y creo que esto marca también una contradicción en nuestro ser institucional chileno. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de metrópolis, tenemos distintos tipos de territorios y tenemos un sistema centralizado que gobierna de una única manera la creación, los instrumentos que gobiernan estos territorios tan diversos. Entonces, hay un sistema gubernamental altamente centralizado que pretende responder a problemáticas que son locales. Entonces, el problema, cuando uno lo empieza a desentrañar, es súper, súper complicado, dado nuestro nivel de centralización histórica. O sea, salir de eso es como prácticamente imposible o muy difícil. Creo que, claro, hay apuestas como las áreas metropolitanas, los planes estratégicos, lo que mencionaba Verónica también recién, que son oportunidades, pero también tenemos una cantidad de instrumentos que están dispersos en diversas instituciones, que es una verdadera locura. Entonces se crean estas áreas metropolitanas, pero no se engarzan, no se articulan con los instrumentos de planificación normativos. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión? Gracias. Si quieres, sumamos un par de preguntas. Así veo cómo voy a poder responder eso. Esto es más difícil. ¿Alguien más se quiere sumar con alguna pregunta? Por acá. Gracias, Arturo, por tu presentación. Porque yo creo que voy a tratar de, al menos desde los gobiernos regionales, y tú nos conoces bien, tenemos hartas como puntos en común y estamos muy de acuerdo con algunos de los puntos que tú nombraste. Pero inevitablemente, para complementar lo que dijo, ¿cuál es tu nombre? Carmen. No, es difícil con nuestra personalidad país de normar todo y tener todo regulado y que nada se arranque, que no quede ese espacio para quizás qué va a pasar ahí. Es difícil luchar con los instrumentos normativos y hoy día, así como está planteado todo, está radicado en los instrumentos normativos, en el intercomunal, como que el intercomunal va a resolver algo. Por otro lado, perdónalos a mis hermanos de Mimbu, pero seguimos sobreprocedimentando todo este ejercicio que viene sobrecargando además todo el sistema instrumental. Si tú me preguntas a mí, yo quitaría instrumentos y le daría su justo espacio a la planificación estratégica que hoy día no lo tiene. Veamos lo que está pasando con el reglamento del PROT, que todavía nadie entiende por qué no puede conversar la planificación urbanística con la planificación estratégica. Entonces yo creo que yo quitaría instrumentos, dejaría de sobreprocedimentarlos tanto. No podemos normar todo, o si no tampoco queda espacio a la creatividad. ¿Hay alguna otra pregunta que la sumemos al tiro para que Arturo pueda responderlas todas? Vamos con eso, ¿te parece? Aquí queda otra pregunta. ¿Aló? No, nada de palo blanco. Arturo, a ver, primero que nada, ¿cómo hablo para que no nos peleemos? Yo creo que con tu presentación, yo creo que todos los que hemos trabajado hace varios tiempos el tema de la gestión territorial, estamos 99,5% en lo que tú dices. Con tus posturas, decir de que dependemos de mejorar procesos de gestión municipal, como el Fondo Común Municipal, para que se mejore el área metropolitana. Si fuera así, no hacemos nada, porque eso no se va a arreglar de aquí ni en 10 años. Uno que trabaja en Subder y ve cómo se maneja ese tema, sabe que es difícil modificarlo. También creo que, viéndolo del lado institucional, y ya no estando en el departamento que lleva el tema del área metropolitana,
aunque no es perfecto, porque la ley cuando apareció, hasta la misma descripción de lo que era un área metropolitana, para la que nos tocó hacer el reglamento, interpretarlo, fue un desafío gigante, creo que de alguna otra manera igual puso el tema que antes no existía. Está en la palestra, este es el 9º seminario de áreas metropolitanas, y de alguna otra manera lo que no se logró por otros ámbitos, el tema es parte de la planificación y de la organización de los gobiernos regionales. Ahora, estemos de acuerdo o no, que ahí tiene que estar. Entonces, en ese ámbito yo creo que es importante ver la sinergia y cómo en la realidad país, que bien lo decía mi compañera María Esther, cómo hacemos las coordinaciones desde el servicio público, la academia, que ha sido partícipe constante de este proceso, son los que han llevado toda la planificación de planes de acción del área metropolitana emergente que estamos haciendo. Podemos ir buscando la forma, entendiendo que tenemos áreas metropolitanas muy diferentes por sus características territoriales y poblacionales, de que en la realidad de que tenemos una ley que nos define una estructura, podemos ver en cada una de ellas formas para, quién sabe, tener algún tipo de agencia en base a la estructura que nos norma la ley, que pueda solucionar esta particularidad de cada una de las áreas metropolitanas. Porque la verdad, tengo una pregunta. ¿Hay alguna agencia con éxito en el territorio chileno para la gestión territorial actualmente? ¿Existe ese modelo? Yo por lo menos lo conozco. Algo sé del Antofagasta, ¿cómo se llama? Creo Antofagasta. Creo Antofagasta, que tiene alguna escala que ha dado algunos resultados. ¿Será ese necesario o algo igual para replicarlo en otras áreas metropolitanas? Hay áreas metropolitanas que están en zonas de empresas de esa escala, como la minera, para poder financiarlo y que nos ayude a mantener una estructura de gestión territorial más desvinculado del cambio de gobierno que tenemos cada 4 años. Ahí está mi pregunta. Ya. Ok, vamos a ir. Voy a intentar ir por orden. Carmi, la verdad es que yo creo profundamente en la descentralización. Yo creo que la excusa de que no hay capacidades regionales y locales es una excusa. Es decir, yo tengo un hijo que es planificador urbano. Si le ofrecieran una pega, sería a la región muerta la risa. Pero no hay oferta, porque no hay capacidad. Y ahí lo engancho con el sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento, claro que tiene un peso. Porque cuando uno mira en el mundo rural, por ejemplo, o las comunas, digamos, de menores capacidad de recaudación, digamos, evidentemente no tienen presupuesto para contratar buenos profesionales. La pregunta es que uno siempre yo me hago, ¿por qué la escuela pública en Cerro Navia es más mala que la escuela pública en Vitacura? ¿Sí? ¿Por qué el CEFAN, el Centro de Salud, en la comuna de Las Condes, es mejor que el de La Pintana? ¿Pero por qué? Porque se financia municipalmente. Esa es la razón, no hay otra. Entonces, si nosotros queremos generar competitividad y mejorar la capacidad de gestión municipal con los pocos recursos que tienen, tenemos que generar un mejor sistema de financiamiento, que sea más justo. ¿Sí? No pueden vivir comunas en Chile subsidiadas. Viven de Vitacura, Las Condes, provincias viven subsidiadas. Va a salir mañana en la prensa, no creo, porque no soy tan importante. Viven subsidiadas, se lo he dicho. Es decir, porque ellos solamente recogen los beneficios de su forma de urbanización y del sistema de cómo capturan el impuesto territorial. Entonces tenemos un tema ahí, ¿ya? Tenemos un tema que de alguna manera yo creo que en eso ha habido resistencia, el centralismo pesa, el Ministerio de Hacienda pesa, digamos, porque uno no se explica por qué, digamos, el 90% de las decisiones de infraestructura del MOP se hacen en Santiago. El plan director del MOP lo sabemos porque yo algo participé, y finalmente las decisiones de inversión para los próximos, hasta el 2050, han decidido por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Y bueno, y si te gusta o no, bueno, algo te van a preguntar, pero no te van a preguntar más que eso. Entonces, yo creo que efectivamente, y hay capacidades, claro, hay regiones que tienen muchas capacidades, no quiero nombrarlas porque en otras se van a poner envidiosas, pero hay algunas que uno ve equipos fuertes, en otras más débiles. Entonces, yo creo que la descentralización y el sistema de financiamiento van de la mano. Sobre el tema del marco normativo institucional, colega, efectivamente, la pregunta es, ¿perdimos la oportunidad? Cuando se hizo el PROT, participamos, estábamos en el comité de los 12 apóstoles, digamos, que los 12 ministerios, se discutió muchísimo que el PROT era como el que venía a ordenar todo el sistema de instrumentos de planificación. Es decir, el PROT era
el instrumento madre, ¿ya? Sobre ahí bajamos y nos podríamos haber ahorrado una serie de cosas. Planes de gestión de riesgo, el protocolo de riesgo. Tema de cambio climático, estaba el cambio climático. Hoy día estamos inaugurando instrumento, metiendo una sobrecarga a los gobiernos regionales e incluso a nivel local que tienen que tener un plan de qué, que tienen que el plan B, el plan C, el plan D. Ahora lo tienen que hacer con los mismos funcionarios y con la misma plata. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Es decir, ¿por qué no tenemos un instrumento madre y simplificamos? Yo también creo que hay que simplificar y hay que flexibilizar. Yo creo que de alguna manera ahí tenemos harto que avanzar. Y respecto a lo que, señor Sebastián, yo la verdad es que es lo que hay. Es decir, ya, ok, tenemos gobiernos regionales que se les va a traspasar las competencias. Yo le decía a algún gobernador alguna vez, ni acepte el traspaso de competencias. No, ni haga, o va a pasar lo mismo que pasó con, acuérdense, con la educación municipal, que se la traspasaron a los municipios y sin plata. Eso fue un desastre, digamos. Aquí, primero la plata y después me traspasan la competencia. Mientras eso no ocurra, yo sinceramente entiendo, de hecho voy a trabajar en un área metropolitana, no debería estar diciendo esto, pero me preocupa que se consolide un área metropolitana sin ningún compromiso. Y más encima la ley tiene letras chicas porque dice será negociado como con ministerio a ministerio, el traspaso, y después con el Ministerio de Hacienda, que eso es lo más difícil. Entonces, yo siento, ¿por qué te decía el modelo de agencia? Creo más porque de alguna manera está menos contaminado por los gobiernos de turno. Si ese es el tema. A mí lo que me preocupa, yo creo sinceramente, y no quiero colgarme en candidatura alguna, pero tengo miedo que vamos a retroceder en el tema de descentralización. Y fuertemente. ¿Ya? Vamos a retroceder. Y muchas de estas iniciativas que hoy día están en marcha, no sé si van a ser prioridad. Tú decías que en un discurso de candidato escuchaste 15 veces la palabra de metrópoli. Aquí no escuchaste nunca. Ni en ciudad tampoco. Te hablan de la seguridad, del desalojo, vamos a controlar no sé qué, de ciudad y metrópoli no se habla nada, nadie habla nada. De hecho, yo escribí una cosa en la prensa sobre eso. Es que nadie habla de eso. Entonces, no es tema de agenda pública, ¿ya? Pero tiene una razón de fondo que uno le entiende. Todos los problemas metropolitanos son de mediano y largo plazo. Ningún candidato a 4 años se va a quemar a lo bonzo, digamos, por este tipo de iniciativas. ¿Ya? ¿Por qué funciona el metro? ¿Se han preguntado? Porque es un modelo de agencia. Por eso el metro planifica y no importa que venga el gobierno de turno, porque la línea que se comprometió en un gobierno después se va a hacer igual, porque es un modelo de agencia. Por eso funciona el metro. Y sobre modelos, y por último, por modelos chilenos, no hay. No hay porque básicamente depende mucho de la voluntad. Creo nació con un acuerdo público y privado potente, pero después fueron cambiando los gobiernos. Entonces el gobierno siguiente dijo, no, yo no confío en las mineras. Listo, hasta ahí llegamos. Entonces uno dice, bueno, y creo, yo estuve la semana pasada en Antofagasta, me invitaron sobre Ciudad Incremental, que tienen un proyecto, tienen varios proyectos bien interesantes. Y la gente creo que a uno le puede gustar o no le puede gustar, pero ellos tienen la voluntad de trabajar en el sector público. Pero a veces, como te digo, depende. Entonces, por eso digo que los modelos de agencia no pueden depender del clima político, de los gobiernos de turno, porque son decisiones de corto, de mediano y largo plazo, y aunque queramos o no, dependen fundamentalmente mucho del sector privado. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Por ahí? Ya. Profesor, en esto como representante funcionario municipal, se ha hablado aquí los representantes del GORE, Subdere, que se agradece obviamente, y creo que creo que usted lo ha dado el tema municipal. ¿Qué importancia hoy día con lo que tenemos ve los comités consultivos de alcalde en estas áreas metropolitanas emergentes y en la discusión que dentro de los equipos técnicos que estamos siendo parte de estas áreas locales y los que estamos directos en los territorios, vemos con preocupación cuáles van a ser las posibles quizás debates que se desarrollen para ver realmente estas posibilidades de acciones futuras de estas áreas metropolitanas que se quieren constituir. Sabiendo que tenemos un marco normativo, que ya estamos, los municipalidades, cómo funcionan, de la distribución de los recursos incluso interna,
que sabemos que las gestiones es cosa de ver cómo se están desarrollando las municipalidades a nivel del país, que no es la mejor administración y los recursos no están bien siendo destinados y que no existe ningún tipo de destino de financiamiento a nivel local para el ámbito de estudio y desarrollo territorial, sobre todo cuando tenemos una ley general de urbanismo y construcción que establece que solamente asesores urbanistas sobre poblaciones de 50.000 habitantes cuando ya tenemos los problemas. ¿Cuál es su enfoque y su visión? Bueno, un poco se dijo acá algunas cosas y yo creo que son realidades muy distintas. Es una ley, como alguien lo decía, que es homogénea para todo el país y el país no es homogéneo. Un consejo consultivo, el consejo consultivo del área metropolitana de Santiago son 47 municipios. Yo quiero ver qué gobernador va a sentar a la alcaldesa de Las Condes, cuando el presupuesto de Las Condes es el doble del gobierno regional. ¿Ya? Y por lo tanto, además, Las Condes de alguna manera no tiene ningún incentivo a sentarse en la mesa, no necesita sentarse. Probablemente los municipios periféricos más pobres sí se van, porque tienen que resolver problemas de conectividad, por el transporte, temas de seguridad. Les viene bien, temas ambientales, sobre todo si están en la transición, digamos, entre lo urbano y lo rural, a ellos les conviene. Pero la pregunta es, fíjense que hay una asociación acá que se llama AMUR, que se llama Asociación de Municipios Urbanos Rurales. No quieren ni por nada que los metan en el área metropolitana, aunque los van a meter igual. ¿Por qué? Porque cuando se fracasó en la primera de la ley del Transantiago, ¿se acuerdan? Se creó la ley espejo. Significaba que los municipios que no eran parte del área metropolitana, donde convergía el proyecto del Transantiago, tenían que, de alguna manera, ser compensados. Entonces ellos reciben una plata por compensación. Pero si los meten dentro, no les conviene. Entonces uno dice, ¿cómo es posible eso? ¿Ya? Entonces lo que quiero decirte con esto es que efectivamente, claro, sentar un consejo consultivo en el caso del gobernador de Tarapacá, con Arica, con Iquique y Alto Hospicio, donde vive el 92, el 85% de la población, es como razonable. Que 3 se sienten a conversar, está bien. Pero ¿qué va a pasar con el caso metropolitano o el caso de Concepción, que son 12 municipios? Entonces, lo que quiero decir es que, y además, la ley no establece, y ahí si la Sutere me corrige, que hay una obligación de ponerse, digamos, con plata. Lo más probable es que el recorte venga del Ministerio de Hacienda previo, digamos, cuando se constituya el área metropolitana. Entonces, yo creo que va a ser difícil la implementación y vuelvo a insistir, y volvemos al mismo punto. ¿Por qué creo en el modelo de agencia? Porque no puede ser que eso funcione en virtud de la buena onda y la convivencia que tenga el gobernador con los alcaldes o alcaldesas. No puede depender de eso. Imagina que van a una reunión, somos todos parte del Consejo Consultivo y nos peleamos aquí. Y no queremos vernos por un buen rato. Y por mientras la ciudad va a tener que esperar. Entonces, por eso digo que lo veo complejo. Entiendo que es parte de esta matriz unitaria, centralizadora que tiene el país, que su mayor esfuerzo fue entregarle esta potestad a los gobiernos regionales, pero siento que la viabilidad de esa propuesta, no por quienes la hicieron con la mejor voluntad, es que le falta un sentido de realidad absoluto. Eso. Bien. Tenemos tiempo para una más, la última. ¿O estamos? Estamos listos. Ya, perfecto. Le damos las gracias a Arturo Orellana. Muchas gracias por esta presentación. Y con esto estamos llegando ya al final de esta 9ª versión del Seminario Internacional sobre Áreas Metropolitanas, denominado Gobernanza Metropolitana, la dependencia estructural de la sociedad como desafío para la planificación y la inversión oportuna e integrada. A todos quienes participaron, a los expositores, expositoras, muchas gracias por darle este realce al evento. Y queremos invitar además para el cierre a Geraldina Espinosa, jefa de División de Desarrollo Regional de la Subdere subrogante, a subir al escenario para que nos entregue las palabras de cierre.
Muy breve, agradecer a todas y a todos por participar de esta instancia, a Oriol, a Arturo por la presentación. Es la idea también provocar debate, que podamos conversar. Llevamos muchos años en este proceso, como yo les decía el día de ayer, y qué mejor que esta instancia para poder plantearnos qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y cómo podemos mejorar. Así que también dejarle el saludo de nuestra subsecretaria, que no pudo estar presente, pero les deja también un cordial saludo y queremos desde la subsecretaría seguir promoviendo esta instancia y nos vemos en el 10º seminario de áreas metropolitanas. Muchas gracias.